para que podamos encontrar los extremos absolutos de f de x, y dentro del dominio x al cuadrado más, y al cuadrado menor o igual que 4 al cuadrado, lo que significa que la región limitada es esta región aquí, donde tenemos un círculo centrado en el origen con un radio de 4. Para encontrar los extremos absolutos en una región limitada, el primer paso es encontrar los puntos críticos que se encuentran en la región limitada y determine los valores de la función en estos puntos. Los puntos críticos ocurren donde ambas derivadas parciales de primer orden son iguales a 0 o indefinidas, lo que significa que el primer paso es encontrar las derivadas parciales de primer orden. Para encontrar el parcial con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x, tratando a y como una constante, lo que nos da 4. Para encontrar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 5. Normalmente, los establecemos en 0 y los resolvemos como un sistema de ecuaciones, pero observe aquí, ambos son constantes, que nunca son iguales a 0 y nunca están indefinidos, lo que significa que no hay puntos críticos en la región limitada. Y esto debería tener sentido y ser reconocido, f de x, y es un plano. Segundo paso. Encontramos los extremos de la función en el límite, que normalmente requiere técnicas de cálculo y, bueno, el límite es el círculo dado por la ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Para usar las técnicas de cálculo y para determinar los extremos en el límite, queremos escribir la función, f de x, y, como una función de una variable, en lugar de 2, lo que significa que debemos realizar una sustitución. Avancemos y resolvamos esto por y. Si resolvemos esto para y, tendríamos y al cuadrado igual a 16 menos x al cuadrado. Ahora hacemos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. No olvides el más o menos. Y tenemos y es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad, 16 menos x al cuadrado. Lo que significa que la función, f de x, y, se puede escribir como f de x, más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos x al cuadrado. Al realizar esta sustitución, tendremos una función de una variable. Continuemos en la próxima diapositiva. En este caso, observe cómo la y es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos x al cuadrado. Para el caso de determinar los extremos de una función de una variable, usemos la raíz cuadrada principal, pero debemos recordar volver y encontrar todos los valores de y correspondientes. Entonces diremos f de x, y es igual a f de x, la raíz cuadrada principal de 16 menos x al cuadrado, y esto será cuando x esté en el intervalo cerrado de negativo 4 a 4. Realizar esta sustitución nos dará una función de una variable. Avancemos y llamemos a esa función, g de x. Entonces g de x es igual a 4x más 5 veces la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos x al cuadrado. Escribamos eso como 16 menos x al cuadrado, elevado a la potencia 1, 2. Y ahora necesitamos encontrar los extremos absolutos de g de x en este intervalo cerrado, lo que significa que ahora necesitamos encontrar la derivada, y determinar dónde es igual a 0 o indefinido. G' de x es igual a 4 más, aquí necesitamos la regla de la cadena, donde la función interna es 16 menos x al cuadrado. La derivada es 5 veces 1 2 veces la cantidad 16 menos x al cuadrado, elevado a la potencia de negativo 1 2 veces la derivada de 16 menos x al cuadrado, que es negativo 2x. Simplificando, observe aquí que tenemos 2 divididos por 2. Entonces tenemos g' de x es igual a 4. Tenemos un plus aquí, pero hay un negativo aquí, por lo que tenemos menos 5 veces x en el numerador. Escribamos esto en el denominador como la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Necesitamos determinar dónde está esto indefinido o igual a 0. Observe cómo tenemos división por 0 cuando x es más o menos 4, que también son los puntos finales. Pero si estamos enumerando nuestros números críticos, sigamos adelante y enumeremos x es igual a más o menos 4. Ahora necesito resolver esto para x. Para el primer paso, despejemos la fracción, multiplicando ambos lados de la ecuación por la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos x al cuadrado. Esto nos da 4 veces la raíz cuadrada de la cantidad 16 menos x al cuadrado menos 5x es igual a 0.
Agreguemos 5x a ambos lados, lo que nos da 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado es igual a 5x. Ahora cuadremos ambos lados de la ecuación. Ten cuidado a la izquierda. Cuadramos los 4, lo que nos da 16. La cuadratura deshace una raíz cuadrada. Tenemos 16 veces la cantidad 16 menos x al cuadrado es igual a 25x al cuadrado. Distribuyendo, tenemos 256 menos 16x al cuadrado es igual a 25x al cuadrado. Sumar 16x al cuadrado a ambos lados nos da 256 es igual a 41x al cuadrado. Divide ambos lados entre 41, tenemos x al cuadrado igual a 256 dividido entre 41. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, que nos da x igual, la raíz cuadrada de 256 es 16. La raíz cuadrada de 41 se simplifica. Y de nuevo, esto es más o menos. Entonces, ahora que tenemos todos los valores de x que necesitamos, debemos asegurarnos de regresar y encontrar todos los valores y correspondientes porque recuerde, usamos solo la raíz cuadrada principal cuando realmente es más o menos la raíz cuadrada. Observe cómo, usando el signo más o menos, si usamos el valor x de más o menos 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, ya he simplificado esto, resulta en más o menos 20 dividido por la raíz cuadrada de 41, lo que significa que cuando usamos el valor x de 16 dividido por la raíz cuadrada de 41, necesitamos usar un valor y positivo y uno negativo. Y lo mismo es cierto cuando usamos negativo 16 dividido por una raíz cuadrada de 41, necesitamos usar un valor y positivo y negativo. Y, por supuesto, podemos ver cuando x es más o menos 4 y sería 0, por lo que también tenemos estos valores de función aquí. Entonces tenemos un total de 6 valores de función para considerar. Para ahorrar tiempo, ya he evaluado f de x, y en estos puntos. El mayor valor es el máximo absoluto, y el menor valor es el mínimo absoluto. Podemos ver que el máximo absoluto es 4 raíz cuadrada 41, que es aproximadamente 25.6125, y el mínimo absoluto es negativo 4 raíz cuadrada 41, o aproximadamente menos 25.6125. Volvamos a la primera diapositiva, registre esto, luego verifique esto gráficamente. Usemos los valores exactos. El mínimo absoluto es negativo 4 raíz cuadrada 41, y el máximo absoluto es 4 raíz cuadrada 41. Si miramos el gráfico, f de x, y es el plano azul, y la región limitada es la región dentro del cilindro, y la intersección del plano y el cilindro. Y ahora, si miramos los puntos rojos en el límite, podemos ver que este es el punto más bajo en el plano en el límite donde estaría la coordenada z. Raíz cuadrada negativa 41. Y este es el punto más alto en el plano en el límite, y aquí es donde la coordenada z es positiva raíz cuadrada 41, lo que resulta en el máximo absoluto aquí y el mínimo absoluto aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.